¿Cuánta tierra necesita un hombre? León Tolstoy. Érase una vez un campesino llamado Paom que había trabajado dura y honestamente para su familia, pero que no tenía tierras propias, así que siempre permanecía en la pobreza. Ocupados como estamos desde la niñez, trabajando la madre tierra, pensaba a menudo. Los campesinos siempre debemos morir como vivimos, sin nada propio. Las cosas serían diferentes si tuviéramos nuestra propia tierra. Cerca de la aldea de Paom vivía una dama, una pequeña terrateniente, que poseía una finca de 150 hectáreas. Un invierno se difundió la noticia de que esta dama iba a vender sus tierras. Paom oyó que un vecino suyo compraría 25 hectáreas y que la dama había consentido en aceptar la mitad en efectivo y esperar un año por la otra mitad. ¿Qué te parece?, pensó Paom. Esa tierra se vende y yo no obtendré nada. Entonces decidió hablar con su esposa. Otras personas están comprando, y nosotros también deberíamos comprar unas 10 hectáreas. La vida se vuelve imposible sin poseer tierras propias. Se pusieron a pensar y calcularon cuánto podrían comprar. Tenían ahorrados 100 rublos. Vendieron un potrillo y la mitad de sus abejas. Contrataron a uno de sus hijos como peón y pidieron anticipo sobre la paga. Pidieron prestado el resto a un cuñado y así juntaron la mitad del dinero de la compra. Después de eso, Paum escogió una parcela de 20 hectáreas donde había bosques, fue a ver a la dama e hizo la compra. Ahora Paum tenía su propia tierra, pidió semillas prestadas y las sembró y obtuvo una buena cosecha. Al cabo de un año, había logrado saldar sus deudas con la dama y su cuñado. Así, se convirtió en terrateniente y talaba sus propios árboles y alimentaba a su ganado en sus propios pastos. Cuando salía a arar los campos o a mirar los sembrados, o los prados que se extendían más allá de los horizontes, el corazón se le llenaba de alegría. El pasto que crecía y las flores que florecían le parecían diferentes de las otras partes. Antes, cuando cruzaba esa tierra, le parecía igual a cualquier otra, pero ahora le parecía muy distinta. Un día Paum estaba sentado en su casa cuando un viajero se detuvo ante él. Paum le preguntó de dónde venía, y el forastero le respondió que venía del Volga, uno de los ríos más caudalosos y largos de Rusia, donde había estado trabajando durante largo tiempo. Una palabra condujo a otra palabra, que produjo una larga conversación, y el hombre comentó que había muchas tierras en venta por allí, y que muchos estaban viajando para comprarlas. Las tierras eran tan fértiles, aseguró, que el centeno era tan alto como un caballo, y tan tupido que 5 cortes de guadaña formaban una choza entera. Comentó que un campesino había trabajado solo con sus manos y ahora tenía 6 caballos y 2 vacas. El corazón de Paum se llenó de anhelo. ¿Por qué he de sufrir en este agujero?, pensó, si se vive tan bien en otras partes. Venderé mi tierra y mi finca, y con el dinero comenzaré allá otra vez y tendré todo de nuevo. Paum vendió su tierra, su casa y su ganado, obteniendo buenas ganancias, y se mudó con su familia a su nueva propiedad. Todo lo que había dicho el campesino era cierto, y Paum estaba con mucha mejor posición que antes. Compró muchas tierras arables y pasturas, y pudo tener las cabezas de ganado que deseaba. Al principio, en el ajetreo de la mudanza y la construcción, Paum se sentía complacido, pero cuando se habituó, comenzó a pensar que tampoco aquí estaba satisfecho. Quería sembrar más trigo, pero no tenía tierras suficientes para ello, así que arrendó más tierras por 3 años. Fueron buenas temporadas y hubo buenas cosechas, así que Paum ahorró dinero. Podría haber seguido viviendo cómodamente, pero se cansó de arrendar tierras ajenas todos los años y de sufrir privaciones para ahorrar dinero. Si todas estas tierras fueran mías, pensó, sería independiente y no sufriría estas incomodidades. Un día, un vendedor de bienes raíces que pasaba le comentó que acababa de regresar de la lejana tierra de los Bashkirs, donde había comprado 600 hectáreas por solo 1000 rublos. Solo debes hacerte amigo de los jefes, dijo. Yo regalé como 100 rublos en vestidos y alfombras, además de una caja de té, y divino a quienes lo bebían, y obtuve la tierra por una bicoca. Vaya, pensó Paón, allá puedo tener 10 veces más tierras de las que poseo. Debo probar suerte. Paome encomendó a su familia el cuidado de la finca y emprendió el viaje, llevando consigo a su criado. Pararon en una ciudad y compraron una caja de té, vinos y otros regalos, como el vendedor les había aconsejado. Continuaron viaje hasta recorrer más de 500 kilómetros y al séptimo día llegaron a un lugar donde los Bashkirs habían instalado sus tiendas. En cuanto vieron a Paom, salieron de las tiendas y se reunieron alrededor del visitante. Le dieron té y kurnis y sacrificaron una oveja y le dieron de comer. Paum sacó regalos de su carromato y los distribuyó, y les dijo que venía en busca de tierras. Los Bashkirs parecieron muy satisfechos
y le dijeron que debía de hablar con el jefe. Lo mandaron a buscar y le explicaron a qué había ido Paom. El jefe escuchó un rato y pidió silencio con un gesto y le dijo a Paom: «De acuerdo, escoge la tierra que te plazca. Tenemos tierras en abundancia». «¿Y cuál será el precio?», preguntó Paom. «Nuestro precio es siempre el mismo, 1000 rublos por día». Paom no comprendió. «¿Un día? ¿Qué medida es esa? ¿Cuántas hectáreas son?» «No sabemos calcularlo», dijo el jefe. «La vendemos por día. Todo lo que puedas recorrer a pie en un día es tuyo, y el precio es 1000 rublos por día». Paom quedó sorprendido. No podía terminar de comprender lo que le estaba diciendo el jefe. «Pero en un día se puede recorrer una vasta extensión de tierra», dijo. El jefe se echó a reír. «Será toda tuya, pero con una condición. Si no regresas el mismo día al lugar donde comenzaste, pierdes el dinero». «Pero ¿cómo debo señalar el camino que he seguido?» «Iremos a cualquier lugar que gustes y nos quedaremos allí. Puedes comenzar desde ese sitio y emprender tu viaje, llevando una pala contigo. Donde lo consideres necesario, deja una marca. En cada desplazamiento, cava un pozo y apila la tierra. Luego iremos con un arado de pozo en pozo. Puedes hacer el recorrido que desees, pero antes que se ponga el sol, debes regresar al sitio de donde partiste. Toda la tierra que cubras será tuya». Paom estaba contento. Decidió comenzar por la mañana. Charlaron, bebieron más kurnis, comieron más oveja y bebieron más té, y así llegó la noche. Le dieron a Paom una cama de edredón y los Bashkirs se dispersaron, prometiendo reunirse a la mañana siguiente, al inicio del crepúsculo, y viajar al lugar convenido antes del amanecer. Paom se quedó acostado, pero no pudo dormirse. No dejaba de pensar en su tierra. «Qué gran extensión marcaré», pensó. «Puedo andar fácilmente 50 kilómetros por día. Los días ahora son más largos, y un recorrido de 50 kilómetros representará una gran cantidad de tierra. Venderé las tierras más áridas, o la dejaré a los campesinos. Pero yo escogeré la mejor y la trabajaré. Compraré 2 yuntas de bueyes y contrataré 2 peones más. 90 hectáreas destinaré a la siembra y en el resto criaré ganado». Paom permaneció despierto toda la noche, y solo dormitó un rato un poco antes del alba. No acababa de cerrar los ojos cuando tuvo un sueño. Soñó que estaba recostado en la misma tienda y que oía a alguien afuera, alguien que se reía entre dientes. Se preguntaba quién podría ser. Se levantaba y al salir veía al jefe Bashkir sentado enfrente de la tienda, doblado de risa y agarrándose las costillas. Acercándose al jefe, Paom preguntaba ¿de qué se ríe? Pero entonces se percataba de que ya no era el jefe, sino el negociante que hacía no mucho tiempo había pasado por su casa y le había platicado acerca de la tierra. Y cuando le iba a preguntar ¿has estado ya mucho tiempo?, vio que ya no era el negociante, sino el campesino que había venido del Volga y que hace mucho tiempo había estado en la antigua casa de Paom. Vio luego que ya tampoco era el campesino, sino el mismísimo diablo, con pezuñas y cuernos, quien estaba allí sentado y riéndose, y que frente a él estaba un hombre descalzo, postrado en el suelo, vestido únicamente con pantalones y camisa. Y Paom soñó que veía con más atención qué clase de hombre era el que estaba allí tirado, y veía que el hombre estaba muerto, y que era él mismo. Paom se despertó horrorizado. «Qué cosas que sueña uno», pensó. Por la puerta vio que estaba asomándose la presencia del crepúsculo. «Es hora de despertarlo», se dijo. «Debemos ponernos en marcha». Se levantó, despertó al criado, y le ordenó uncir los caballos, y fue a despertar a los Bashkirs. «Es hora de ir a la estepa para medir las tierras», dijo. Los Bashkirs se levantaron y se reunieron, y también acudió el jefe. Se pusieron a ver más kurnis y ofrecieron a Paom un poco de té, pero él no quería esperar. «Si hemos de ir, vayamos de una vez. Ya es hora». Los Bashkirs se prepararon y todos se pusieron en marcha, algunos a caballos, otros en carros. Paom iba en su carromato con el criado y llevaba una pala. Cuando llegaron a la estepa, el cielo de la mañana estaba rojo. Subieron una colina y bajándose de carros y caballos se reunieron en un sitio. El jefe se acercó a Paom y extendió el brazo hacia toda la planicie. «Todo esto, hasta donde llega la mirada, es nuestro. Puedes tomar lo que gustes». A Paom le relucieron los ojos, pues era toda tierra virgen, tan plana como la palma de la mano y tan negra como semilla de amapola, y en las honanadas crecían altos pastizales. El jefe se quitó la gorra de piel de zorro, la apoyó en el suelo y dijo: «Esta será la marca. Empieza aquí y regresa aquí.
Toda la tierra que rodees será tuya. Pavón sacó el dinero y lo puso en la gorra. Luego se quitó el abrigo, quedándose con su chaquetón sin mangas. Se aflojó el cinturón y lo sujetó con fuerza bajo el vientre. Se puso una bolsa de pan en el pecho, dentro del jubón, y atando una botella de agua al cinturón, se subió a la caña de las botas. Empuñó la azada y se dispuso a partir. Tardó un instante en decidir el rumbo. Todas las direcciones eran tentadoras. No importa, dijo al fin, iré hacia el sol naciente. Se posicionó hacia el este, se desperezó y aguardó a que el sol asomara sobre el horizonte. No debo perder tiempo, pensó, pues es más fácil caminar mientras todavía está fresco. Los rayos del sol no acababan de brillar sobre el horizonte cuando Paom, pala al hombro, se internó en la planticie. Paom caminaba a un paso moderado. Tras avanzar 1000 metros se detuvo, cavó un pozo y apiló terrones de hierba para hacerlo más visible. Luego continuó, y ahora que había vencido el entumecimiento, apuró el paso, rápidamente, cada vez más rápidamente. Luego de un rato, cavó otro pozo. Miró hacia atrás. La loma se veía claramente a la luz del sol, con las personas que aún se divisaban nítidamente, y las relucientes circularidades de las ruedas del carromato que sobresalían con la parcialidad de cierta notoriedad. Paum calculó que había caminado 5 kilómetros. Estaba más cálido. Se quitó el chaquetón, se lo echó al hombro y continuó la marcha. Ahora hacía más calor. Miró el sol. Era hora de pensar en el desayuno. He recorrido el primer tramo, pero hay 4 tramos en un día y todavía es demasiado pronto para regresar. Pero me quitaré las botas, se dijo. Se sentó, se quitó las botas, se las metió en el cinturón y reanudó la marcha. Ahora caminaba con soltura. Seguiré otros 5 kilómetros, pensó, y luego giraré a la izquierda. Este lugar es tan prometedor que sería una pena perderlo. Cuanto más avanzo, mejor parece la tierra. Siguió en línea recta durante varios minutos, y cuando miró alrededor, la colina era apenas visible, y las personas parecían hormigas. Casi nada se veía en el resplandor del sol. Ah, pensó Paul, he avanzado bastante en esta dirección. Es hora de cambiar. Además, estoy sudando y muy sediento. Se detuvo, cavó un gran pozo y apiló la tierra. Bebió un sorbo de agua y giró a la izquierda. Continuó la marcha y la hierba era alta y hacía mucho calor. Paum comenzó a cansarse. Miró el sol y vio que era mediodía. Bien, pensó, ya es hora de descansar. Se sentó, comió pan y bebió agua, pero no se acostó, temiendo quedarse dormido. Después de estar un rato sentado, siguió andando. Al principio caminaba sin dificultad y sentía sueño, pero continuó, pensando, 1 hora de sufrimiento, una vida para disfrutarlo. Avanzó un largo trayecto en la dirección que había elegido, y ya iba a girar de nuevo a la izquierda cuando vio un fecundo valle. Sería una pena excluir ese terreno, pensó. El lino crecería muy bien aquí. Así que rodeó el valle y cavó un pozo antes de continuar. Paum miró hacia la colina. El aire estaba brumoso y trémulo con el calor, y a través de la niebla apenas si se veía una figura humana que pudiera reconocerse. Ah, pensó Paum, los sitios son demasiado extensos. Este debe ser más corto. Y siguió a lo largo del espacio más corto, apurando el paso. Miró el sol. Estaba a mitad de camino del horizonte, y Paum aún no había recorrido 3 kilómetros del tercer sector del cuadrado. Aún estaba a 15 kilómetros de su meta. No, pensó Paum. Aunque mis tierras queden irregulares, ahora debo volver en línea recta. Podría alejarme demasiado y ya tengo una gran cantidad de tierra. Paum cavó un pozo rápidamente. Empezó a andar hacia la colina, pero con dificultad. Estaba agotado por el calor, tenía cortes y magulladuras en los pies, le flaqueaban las piernas. Ansiaba descansar, pero era imposible si deseaba llegar antes del poniente. El sol no esperaba a nadie, declinaba y se hundía cada vez más. Cielos, pensó, si no hubiera cometido el error de querer demasiado, ¿qué pasará si llego tarde? Miró hacia la colina y hacia el sol. Aún estaba lejos de su meta, y el sol se aproximaba al horizonte, a quedar integrado en una sola línea. Paum siguió caminando, con mucha dificultad, pero cada vez más rápido. Apuró el paso, pero todavía estaba lejos del lugar. Comenzó a correr, arrojó la chaqueta, las botas, la botella y la gorra, y conservó
solo la azada que usaba como bastón. ¡Ay de mí! He deseado mucho y lo eché todo a perder. Tengo que llegar antes de que se ponga el sol. El temor le quitaba el aliento. Pound siguió corriendo, y la camisa y los pantalones empapados se le pegaban a la piel. Tenía la boca reseca. Su pecho jadeaba y se movía ensanchado como un fuelle. Su corazón golpeaba como un martillo. Sus piernas cedían como si no le pertenecieran. Pound estaba abrumado por el terror de morir de agotamiento. Aunque temía la muerte, no podía detenerse. Después que he corrido tanto, me considerarán un tonto si me detengo ahora, pensó. Y siguió corriendo, y al acercarse oyó que los Bashkirs gritaban y aullaban, y esos gritos le exaltaron aún más el corazón. Juntó sus últimas fuerzas y siguió corriendo, más, cada vez más y más. El deformado y calignoso sol casi rozaba el horizonte, rojo como la sangre a punto de desintegrarse. Estaba muy bajo, pero Pound estaba muy cerca de su meta. Podía ver a la gente de la colina agitando los brazos para que se diera prisa. Veía la gorra de piel de zorro en el suelo, y el dinero, y al jefe sentado, riendo a carcajadas. Hay tierras en abundancia, pensó, pero me dejará Dios vivir en ella. He perdido la vida, he perdido la vida, nunca llegaré a ese lugar. Pound miró el sol, que ya desaparecía, ya era devorado por el horizonte. Con el resto de sus fuerzas apuró el paso, encorvando el cuerpo de tal modo que sus piernas apenas podían sostenerlo. Cuando llegó a la colina, de pronto, oscureció, miró el cielo, el sol se había ausentado definitivamente. Pound dio un alarido. Todo mi esfuerzo ha sido en vano, pensó, y ya iba a detenerse. Pero oyó que los Bashkirs aún gritaban, y recordó que aunque para él, desde abajo, parecía que el sol se había puesto, desde la colina aún podían verlo. Aspiró una buena bocanada de aire y corrió cuesta arriba. Allí todavía había luz. Llegó a la cima y vio la gorra. Delante de ella el jefe se reía a carcajadas. Pound soltó un grito. Se le aflojaron las piernas, cayó y tomó la gorra con las manos. «Vaya, qué sujeto tan admirable», exclamó el jefe. «Ha ganado muchas tierras». El criado de Pound se acercó corriendo y trató de levantarlo, pero vio que le salía sangre de la boca. Pound estaba muerto. Los Bashkirs se sumieron en una actitud reservada para manifestar su piedad. Parecían mostrar solo un dedo de cada mano. Su criado empuñó la pala y cavó una tumba para Pound, y allí lo sepultó. 2 metros de la cabeza a los pies era todo lo que necesitaba. ¿Cuánta tierra necesita un hombre? León Tolstoy.